y tenemos hoy, para ir rápido, varios temas interesantes. El primero es el sistema de pensiones. Gibran Ramírez, el secretario general de la CISA, nos acompaña frecuentemente con su análisis. Hoy está aquí en calidad de funcionario para hablar del tema de las pensiones, que se vuelve clave, sobre todo a la luz de una crisis general del sistema de solidaridad de nuestro país, que tendrá que ser refundado en los planos de la salud, desde luego, en el apoyo a las personas que viven con mayor precariedad, pero sobre todo, en este momento, a adultos mayores, quienes, por cierto, han sido las personas más afectadas en materia de su salud a propósito de la pandemia. Así es que, sin más, le doy la bienvenida a Gibran Ramírez. Lo tenemos ya en línea justamente para hablar de esta iniciativa que la CISA ha venido desarrollando para reformar el sistema de pensiones, que en México, pues la verdad, tiene más de un defecto. Y aunque intentó resolverse con el tema de las AFORES y otros mecanismos, ciertamente ninguno de estos sistemas aseguran una vejez digna en nuestro país. Gibran, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? El gusto es mío siempre. Pues muy apenado por el retraso, Gibran, pero tuvimos un problema técnico que nos aplazó. Sé que tú también traes la agenda apretada, pero déjame ir al grano contigo. Traen esta propuesta ustedes en materia de pensiones. Si nos la puedes contar despacio, te lo vamos a agradecer. Sí, la verdad que es un tema urgente que no está, por lo menos en la agenda pública más inmediata, y que tenemos como una urgencia nacional. Si no lo resolvemos en el próximo periodo de sesiones de las cámaras legislativas, va a estallar la bomba de tiempo. El próximo año estarían en edad de jubilarse bajo este esquema ya de las AFORES 75,000 a 90,000 personas. Y de estos, apenas 750 alcanzarían una pensión. A los demás se les va a dar su ahorro y se les va a decir arréglense con eso para toda la vida. Entonces, eso se tiene que resolver ya. Creo que es algo que no se tiene claro en la presidencia de la República, pero justamente por eso hay que meterlo al debate nacional. Nosotros presentamos esta propuesta y presentaremos apenas inicie el periodo ordinario de sesiones, apenas se haya resuelto en un extraordinario o no los asuntos pendientes, una propuesta que modifique varias leyes. Primero, que establezca una ley general de pensiones, pero que también modifique las leyes del IMSS y del ISSSTE para dar lugar a un verdadero sistema de pensiones. Esto, desde luego, no lo ha visto bien Hacienda, porque la unidad de pensiones de Hacienda sigue entregada a personal que se ha alternado entre las AFORES y la Secretaría de Hacienda en unas puertas giratorias que tienen desde la creación de la misma ley del 97, y porque CONSAR también está en manos del neoliberalismo. Nos han descalificado sistemáticamente. Te cuento la propuesta. La propuesta es transitar, en vez de un sistema privado como el que tenemos ahora, a un sistema mixto. Creemos que eso es lo viable políticamente, que aunque evidentemente no le va a gustar a las AFORES, no las deja fuera del juego y considera que ya son un actor fundamental. El primer pilar sería la pensión universal, que actualmente es de 42 pesos diarios, pero que tendría que alcanzar por lo menos un salario mínimo. Idealmente tendría que alcanzar la canasta digna que está diseñando la Comisión Nacional del Salario Mínimo, pero por lo menos un salario mínimo. El segundo pilar sería la pensión de lo que se suele considerar contributivo, en este caso la pensión de aseguramiento social del IMSS o del ISSSTE, y ahí están los cambios fundamentales. Primero, no es necesario, como dijo el secretario de Hacienda, disminuir, aumentar la edad de jubilación para que incrementen los recursos. Se puede mantener la misma edad de jubilación. En segundo lugar, lo que sí es necesario disminuir son los años cotizados. Casi nadie en nuestro país, y este es el principal defecto del actual sistema, alcanza a estar 25 años en un empleo formal como lo exige la ley actual. La mayoría de los mexicanos oscilan la mitad de su vida en el mercado laboral informal y la mitad en el mercado formal. Entonces hay que ajustarnos a eso. Entonces proponemos cambiar a 15 años. Después, tiene que haber una tasa de reemplazo mínimo del 40%.
Este es el segundo pilar. El tercero sería únicamente para aquellos que ganen más de 3 salarios mínimos y habría un ahorro obligatorio, lo mismo que las AFORES ahora, pero solo exclusivamente para los que ganen más de 3 salarios mínimos, y una de las partes de ese ahorro obligatorio tendría que ir al fondo general de los que ganan menos de 3 salarios mínimos para tener un efecto verdaderamente redistributivo. Las pensiones máximas tendrían que disminuir, sin duda alguna. Y finalmente, después de este ahorro obligatorio que seguiría dando mucho juego a las AFORES, porque se trata de los trabajadores de mayores ingresos, con lo cual podrían seguir siendo un actor financiero relevante, que es realmente lo que les importa, los esquemas de ahorro voluntario o las pensiones de los esquemas ocupacionales de cada empresa. Nosotros hemos hecho ya los cálculos actuariales. Creemos que hay que subir la tasa de cotización, las cuotas y aportaciones, del 6.5% que son actualmente a más o menos 15,1%. Y esto se tendrá que hacer gradualmente. Los recursos dan, de todas maneras se tendría que hacer una reforma fiscal que de todas maneras se tiene que hacer en nuestro país en el mediano plazo, y la planeación nos daría más o menos para que este sistema, con esa estructura fiscal y con ajustes en el etiquetado de algunos impuestos, alcance al menos para 2090, aunque tendría que estarse replanteando antes. Es una propuesta que queremos compartir con los trabajadores. Estoy hablando con líderes de centrales sindicales y con líderes de sindicatos para que los trabajadores hagan suya esta propuesta, porque hasta ahora solo hay propuestas que vienen del sector financiero o de los sectores que en Hacienda y en la CONSAR están entregados al sector financiero. Me surge una enorme cantidad de preguntas. Déjame escoger las mejores que pueda, digamos, presentarte para sacarle jugo a la ventaja de esta iniciativa. La primera tiene que ver con la CONSAR. Tú decías hace un momento que no la ves en ánimo ni en entusiasmo de pensar en una reforma a las pensiones, e incluso la señalas de ser hoy una institución sesgada por su visión neoliberal. Ahora, al mismo tiempo, la CONSAR pues, es como, más de un sentido, la abogada de las AFORES, y sí son un actor relevante. Si las AFORES y la CONSAR no van juntas, va a ser muy difícil lograr una reforma general. Ahí te rogaría que me dijeras cuáles están siendo las trabas principales que CONSAR y Amafore, que es la Asociación de las AFORES, están oponiendo justamente a esta iniciativa. Sí, hay ahí algunos actores de Amafore, de Coparmex y de la CONSAR que nos han atacado sistemáticamente, empezando por el presidente de la CONSAR, Abraham Beladib, que tiene una incontinencia verbal increíble, muchos dotes para el insulto, y que ha dicho que nuestra propuesta, ha dicho dos cosas. Una, que soy el padre ideológico de la expropiación de las AFORES, lo cual no va a suceder como se ve en esta propuesta, y después que estamos haciendo una propuesta neoliberal, o sea, no se ha decidido. Sin embargo, yo creo que toca a los legisladores hacer un estudio técnico a las comisiones de seguridad social para discutir si el esquema es viable o no. En ningún país del mundo, ni las entidades regulatorias con puertas giratorias, ni los actores afectados han respaldado un cambio como estos, pero tampoco ha pasado nada mayor, incluso en el caso argentino, donde sí el Estado pasó a tomar posesión de los fondos de un momento a otro. Es decir, se requiere una decisión de la autoridad, se requiere deliberación pública de los cuerpos legislativos y de los técnicos. Creo que podrían colaborar la Organización Internacional del Trabajo, si el Gobierno de México o la Cámara de Diputados o Senadores se lo piden. Y si se cuenta además con el apoyo de los trabajadores, yo creo que no habrá más que aceptar esto. El Consejo Coordinador Empresarial había presentado su propia propuesta, que era como que los patrones iban a incrementar
las aportaciones y las cuotas que les correspondían a ellos. Pero dadas las formas de contratación y la flexibilidad laboral en México, pues lo que te incrementen como cuota te lo van a bajar de salario en el próximo contrato de 3 meses o de 1 mes que te hagan. Entonces es la verdad querer engañar a la gente. Creo al contrario. Sí. Y lo segundo que te quería preguntar tiene que ver con pues esta enorme cantidad de apoyos a adultos mayores que tenemos en nuestro país. Desde luego está el programa federal, que pues emulando al de la Ciudad de México es quizá hoy el programa emblemático de la administración. Pero en los últimos años se pusieron a copiar, a reproducirse, a replicarse programas similares para adultos mayores a nivel municipal y a nivel estatal. Puedo haber visto hace año y medio que había 62 programas distintos de apoyos a adultos mayores. Luego tienes toda la bolsa de pensionados del Estado. Por cierto, es un problema muy gordo y a punto de explotar. Ya señalabas de alguna manera esto. Y luego tenemos los pensionados del IMSS y los pensionados vía las AFORES. Si pudiésemos reordenar el conjunto de programas y hacer uno solo nacional, muy probablemente haría dinero suficiente para el ahorro y para entregarle una vejez digna a las y los mexicanos. Y ahí te pregunto, si está tu propuesta dispuesta a meterse pues con todos estos temas, porque pues desde luego que ahí sí vas a afectar más intereses económicos o más intereses políticos, mucho más allá que los del Consejo Coordinador Empresarial, las AMAFORES o la CONSAR. Sí, sí, ese es el principal problema, es esa fragmentación, no solamente en el programa de adultos mayores, que yo creo que podría hacerse una consolidación. Es un error, creo que las administraciones municipales tomen en sus manos este tipo de programas, porque podrían hacer programas de protección social mucho más eficientes con los mismos recursos. Es decir, adultos mayores que ya reciben la pensión federal no necesitan que les den 10 pesos más al día, como pasa en algunos de esos programas municipales. Les haría mejor una casa de día con juegos o algo así. Experiencias existen en otros países que podrían replicarse con esos mismos recursos, pero hace falta creatividad y por eso han sumado esas pensiones. Yo creo que para eso tendría que haber una política proactiva de coordinación en la que podrían incidir los diputados. Ahora, no pensamos hacer un solo sistema, sí pensamos tener reglas generales para los sistemas de pensiones, pero esto no puede afectar los derechos adquiridos, que es un gran problema. Tienes toda la razón, Ricardo, cuando dices que alcanzaría el dinero para darle una vejez digna a todos, pero a todos, con los recursos que se gastan en pensiones, que la mayoría, quizá el 90%, se gastan en el 50% de los pensionados de mayor ingreso. Eso, junto todos los recursos, alcanzarían para dar una pensión superior a los 6,000 pesos a cada adulto mayor, haya estado en el mercado informal o en el mercado formal toda su vida. De ese tamaño es. Al mismo tiempo tenemos pensiones de 300, 400, 600 mil pesos del sector público, que tenemos pensiones que no alcanzan los mínimos de dignidad. Sí ponemos límites, desde luego, para quienes entren o decidan transitar hacia este esquema. Los que se quieran quedar con su Afore, bien, pero a ellos no se les podrá garantizar. Sí. Antes de cerrar la conversación, déjame provocarte con la siguiente idea. Tú y yo hemos coincidido en que el sistema de salud padece pues maneras muy similares y que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, es una fórmula que permitiría darle coherencia al conjunto del sistema. Y yo me pregunto si en el materia de salud, ya que vamos a ir por una nueva ley general de pensiones, pues no tiene caso ir a una misma lógica, un buen instituto que construya el futuro de las pensiones en nuestro país y en efecto que sea parte articuladora del conjunto de los sistemas. Y si esa cirugía mayor, yo sé que hay muchas resistencias de suyo a lo que ya estás planteando,
Pero bueno, pues si ya se va a ir a por todas, como dicen los españoles, ¿no sería el momento de hacer un planteamiento ya de ese calado? Sí vamos por eso. Creo que tiene que desaparecer la CONSAR y tiene que haber una Comisión Nacional de Pensiones que regule todos los sistemas, sean a nivel municipal, sean en universidades, a partir de lo que establezca la Ley General de Pensiones, sin duda alguna. A eso se tiene que transitar. Y además de la Comisión Nacional de Pensiones, una administradora de fondos de pensiones con reglas muy claras para no repetir los errores del Instituto Mexicano del Seguro Social que sirvieron de pretexto para privatizar los recursos de los trabajadores. Bien, correcto. Iván Ramírez, pues te agradezco muchísimo la espera en este segmento que sí nos complicó la cuestión técnica. Sé que te tienes que ir, te mando un abrazo fuerte. Y bueno, este es un tema que te ofrezco con sinceridad, tratar todo lo que se pueda aquí a ras de suelo, porque es un tema que atañe desde luego las desigualdades del país, y lo voy a decir más fuerte, que permitiría resolver el que hoy seamos un país de pobres para que no seamos mañana un país de pobres viejos, que es una cosa mucho más complicada que lo que hoy estamos viviendo. La pobreza en juventud se vive de una manera distinta que la pobreza en vejez y no hemos hecho lo que se tiene que hacer para que cuando nuestros jóvenes lleguen a la vejez no vivan peor de lo que están viviendo hoy en la precariedad y la desigualdad. Y ahora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo, te voy a tomar la palabra. Te mando un abrazo.